Ejemplos sobre derechos del deudor y derechos del acreedor. Un joven adquiere una casa financiada por el Fondo Social para la Vivienda. Después de pagar una prima, su deuda quedó en $28,000 a pagar en 20 años. Por su edad, aplica a una tasa del 6% efectivo anual. El joven paga anualidades vencidas durante 8 años. En ese momento decide vender los derechos de su vivienda para comprar en otro lugar. Determine los derechos del deudor justo después de realizar el pago mensual que completa los 8 años. ¿De qué porcentaje es dueño el deudor? Este es un problema de anualidad en el que debemos determinar cuánto es el valor de la deuda en el momento que la persona va a vender la casa o su parte de la deuda de la casa. Entonces vamos a seleccionar los datos. En primer lugar, nosotros podemos observar que la tasa de interés que tenemos en este caso es 6% efectivo anual y los pagos son mensuales. Entonces se trata de una anualidad que es general. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar esa tasa de interés. Recordemos que tenemos una tasa que es efectivo anual, que es 0.06, y vamos a encontrar una tasa nominal J, que se calcula con la fórmula m, factor de la raíz m-ésima de 1 más i menos 1. Entonces, en este caso, como m es igual a 12, porque queremos una tasa que sea mensual y hay 12 meses en un año, entonces vamos a sustituir m igual a 12, será 12 por la raíz 12 de 1 más 0.06 menos 1. Y eso nos da un valor de 0.05841. Entonces, esa tasa es la que nosotros sabemos que es anual, pero ahora es capitalizable mensualmente. Entonces, la tasa que vamos a utilizar nosotros en el ejercicio va a ser esta, 0.05841, pero todavía tenemos que dividirla entre 12 porque es una tasa anual, convertible mensualmente. Al dividirla entre 12 ya es mensual, convertible mensualmente. Entonces, en este problema, si observamos, no conocemos la renta. Entonces, para encontrar la renta, como disponemos de un valor actual de 28,000, que es el valor de la deuda, ya tenemos nuestra tasa de interés y sabemos cuántos periodos son. En este caso, si son 20 años y hay 12 meses en cada año, entonces tenemos un total de 300 meses, entonces van a ser 300 pagos. Entonces, para calcular esa renta utilizamos la fórmula de la renta para el valor actual, que es valor actual por tasa de interés dividido entre 1 menos 1 más i elevado a la menos n. Entonces será 28,000 por 0.05841 dividido entre 12, todo esto entre 1 menos 1 más 0.05841 dividido entre 12 elevado a la menos 300. Y esto genera una renta de 177.69. Entonces, esto será lo que el joven va a pagar mensualmente durante 20 años para poder comprar su casa. Entonces, el problema, si recordamos y leemos un poquito, nos dice que paga durante 8 años. Y en ese momento, es decir, justo después de 8 años, decide vender los derechos de su vivienda. Él no puede vender completamente su vivienda porque todavía no es dueño de su casa, porque no ha terminado de pagar. Entonces, y luego con esa parte que venda va a poder comprar en otro lugar. Entonces queremos saber de cuánto es ya dueño el deudor para poder estimar, le puede servir de utilidad para estimar el precio de venta de sus derechos. Entonces, bueno, para ello nosotros vamos a analizar todo después de 8 años. Entonces aquí todo es después de 8 años. Entonces, después de 8 años vamos a analizar dos cosas. Vamos a analizar primero el valor de la deuda y después de los pagos. Entonces, el valor de la deuda después de 8 años, pues lo podemos calcular con la fórmula de monto de interés compuesto.
Aquí el capital son los 28.000, factor de 1 más la tasa de interés, que ya sabemos que es 0.05841 entre 12, elevado a, como son 8 años por 12 meses, son 96 meses en total. Lo que nos da un resultado de 44.627.53. Este es el valor de la deuda en el punto 96, justo después de los 8 años. Vamos a dejarlos resaltados y vamos a analizar ahora qué ha ocurrido con los pagos. ¿Cuál es el valor de los pagos después de 8 años? En este caso también vamos a encontrar el valor del monto, pero los pagos han sido mensuales durante 8 años. Entonces estamos hablando de una anualidad vencida. Entonces vamos a calcular el monto con la fórmula de anualidad, que será monto igual renta, que es 177.69, factor de 1 más la tasa de interés, que es 0.05841, dividido entre 12, elevado a la 96, porque en los 8 años hay 96 pagos, menos 1 entre la tasa de interés, que es 0.05841 entre 12. Esto nos da un resultado de 21.678.38. Entonces ya con esto nosotros sabemos cuánto es el valor de la deuda en el punto 96 y cuánto es el valor de los pagos en el punto 96. Con esto vamos a calcular los derechos del acreedor. Entonces los derechos del acreedor van a ser el valor de la deuda, que son los 44.627.53, menos el valor de los pagos en el punto 96, que es 21.678.38. Y esto nos da un resultado de 22.949.15. Estos son los derechos del acreedor. Entonces, para calcular los derechos del deudor, ya sabemos que los derechos del deudor va a ser el valor de la deuda menos los derechos del acreedor. Entonces, en este caso va a ser el valor de la deuda son 28.000 y los derechos del acreedor son 22.949.15, lo que nos da un resultado de 5.050.85. Entonces, esta es la cantidad que realmente el joven ha abonado a su capital o a su deuda después de 8 años. Y entonces, ¿de qué porcentaje es dueño? Entonces, para saber de cuánto es dueño, entonces lo que hacemos es dividir ese 5.050.85 entre el valor de la deuda, que son 28.000. Entonces esto es 0.1803. Significa que este joven después de 8 años tiene el 18.03% de propiedad de la deuda. Esto es muy importante porque el joven, al querer marcar el precio de la casa o de sus derechos a la hora de venderlo, debe tomar como referencia los 5.050, que es de lo que ya es dueño. Observemos qué importante es cómo funciona esto de las anualidades. Recordemos que al principio cuando se está amortizando, el pago, los primeros pagos en una deuda, siempre hay un porcentaje más importante que se destina a interés y otro porcentaje que se destina a valor actual. Vemos que el valor de los pagos es de 21.678, pero a pesar de que el valor de los pagos es 21.678, observamos que lo que ha abonado a su capital solamente son 5.050.85, que representa el 18.03% de la deuda. Vamos a plantear el mismo problema utilizando Excel y una tabla de amortización. Ya tenemos la tasa de interés, que es el 0.05481 dividido entre 12. El valor actual son los 28.000
y n son 300. Con eso primero vamos a calcular la renta. La renta la calculamos como la función pago, agregamos la tasa de interés, el número de periodos que son 300, el valor actual de la deuda y podemos cerrar paréntesis. Y tenemos los mismos 177.69 que encontramos con la fórmula. Ahora vamos a encontrar la deuda en el punto 96. Lo vamos a hacer primero utilizando funciones y luego construyendo la tabla de amortización. Para la deuda en el punto 96, recordemos que esto se calcula con interés compuesto. Entonces para eso vamos a hacer el valor futuro. Vamos a tomar la tasa de interés, que es la misma. El número de periodos en este caso es 96. Los pagos no hay porque no es una anualidad, sino que es una sola cantidad de la que queremos encontrar el valor actual. Y el valor actual de la deuda son 28.000. Entonces cerramos el paréntesis y obtenemos que esto es 44.627.53. Para que nos dé positivo, vamos a escribir negativo el valor de la deuda. Ese 44.623.53 es el que nosotros encontramos con fórmula de los derechos del acreedor. Entonces, eso es el valor de la deuda, ¿sí? Cuando estamos haciendo el cálculo, y vamos a encontrar el valor de los pagos. Escribimos igual, la misma función, valor futuro, la tasa es la misma, el número de periodos es 96, el pago en este caso son 177.79, el valor actual son los 28.000 que tenemos, pero en este caso como lo que queremos es el valor futuro de la renta, entonces solamente lo dejamos así, y en este caso el valor actual lo dejamos vacío, y en el tipo es porque la anualidad es vencida, escribimos 0. Entonces aquí obtenemos 21.678.72. Entonces ya tenemos el dato. Aquí lo voy a convertir a positivo multiplicándolo por -1 para que lo podamos manejar. Entonces ya tenemos la deuda y los pagos todo en el punto 96. Entonces los derechos del acreedor van a ser la diferencia entre la deuda y los pagos en el punto 96, que eso es 22.949.15, 22.948.81. Hay una pequeña diferencia con respecto a la que hicimos nosotros con fórmula, y es normal por los tipos de aproximación que realiza Excel. Entonces los derechos del deudor, en este caso va a ser la diferencia entre los 28.000 menos los 22.948.81, que es 5.051.19. Para sacar los porcentajes nosotros vamos a dividir esta cantidad entre los 28.000 y en el otro caso también. Entonces vemos que vamos a darle formato de porcentaje. Vemos que está representando el 18.04%. Nosotros habíamos obtenido 18.03, que es un buen margen. Vamos a verlo en la tabla. La ventaja de utilizar Excel es que podemos construir totalmente la tabla y no tenemos ningún problema. Entonces tenemos aquí el inicio, tenemos el saldo, eran 28.000, y vamos a empezar. Fin del mes 1, fin del mes 2, y nosotros podemos continuar. Podríamos construirla hasta la 300 sería, porque en teoría en el mes 300 es donde se tiene que terminar la deuda. Y luego vamos a continuar, que los pagos siempre van a ser 177.69, lo vamos a dejar fijo. El interés siempre va a ser el saldo anterior por la tasa de interés. La tasa la vamos a dejar fija, y luego la amortización siempre va a ser el pago menos el interés. Aquí podemos ver por qué realmente el joven había avanzado solamente el 18% de la deuda. Del pago, que son 177.69,
$136 son en concepto de interés y solamente 41.40 representan amortización. Entonces siempre al inicio de toda operación de este tipo, toda deuda, cuando el tiempo es muy grande, siempre al inicio es importante poder pagar un poquito más. En algún momento de los siguientes videos vamos a analizar un poco más qué sucede cuando pagamos un poquitito más en las cuotas en distintos momentos en el tiempo. El saldo siempre va a ser el saldo anterior menos la amortización. Entonces vamos a arrastrar. Vemos que efectivamente después del mes 300 el saldo es exactamente 0. Entonces el punto en el que a nosotros nos interesa es el punto de la cuota 96, fin del mes 96. Aquí bueno, vamos a sombrear. Vemos que el saldo es de 22.948.81. Esos 22.948.81 es exactamente 22.948.81 son los derechos del acreedor que nosotros habíamos encontrado. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. Bueno, de hecho tres formas de hacerlo. Uno, utilizando las fórmulas. Dos, utilizando las funciones de Excel pero sin necesidad de construir la tabla. Y tercero, construyendo la tabla de amortización e identificando el valor correcto.